Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a estar viendo lo que corresponde a la unidad 1 del CBC de la UBA, aunque obviamente les puede servir, la química es la misma para todo el mundo, así que le puede servir a cualquiera que necesite ver estos temas. Vamos a ver hoy lo que es la definición de química, qué es la química, qué estudia. Vamos a ver lo que son los sistemas materiales, cómo se clasifican y un montón de otras cosas que son como la introducción al mundo de la química, ¿sí? Esta es la clase 0 de química. ¿Qué es la química? Es la ciencia que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. Entonces se estudia la materia y los cambios de la materia, ¿sí? Eso es lo que estudia la química. Entonces, ¿qué es materia, no? Porque si dijimos que el objeto de estudio de la ciencia es la materia, tenemos que saber qué es la materia. Bueno, la materia es todo lo que ocupa un espacio, es decir, todo lo que tiene volumen y tiene masa. O sea, todo lo que tenga volumen y masa es materia. Por ejemplo, este mouse es materia, ocupa un volumen, ocupa un espacio y tiene masa. Por ejemplo, el aire, por más que no lo vea, es materia, ¿sí? Porque ocupa un espacio, aunque no parezca, y tiene masa. Lo que no es materia es, por ejemplo, la energía. La energía no es materia, la energía lumínica, cualquier tipo de energía cinética, cualquier tipo de energía no es materia, es energía, ¿sí? Porque no tiene ni masa ni volumen. Entonces, materia, todo lo que tiene masa y todo lo que tiene volumen. Todo lo que tiene masa y volumen. ¿Qué estudia la química? La materia y cómo cambia la materia. ¿Y cómo cambia la materia? La materia cambia con las reacciones químicas, por ejemplo. ¿Sí? Que vamos a estar viendo a lo largo de todo el estudio de la materia. Bien, entonces ya definimos lo que era la materia. Ahora vamos a definir cuerpo. ¿Qué cuerpo es? Una porción limitada de materia. Entonces, por ejemplo, esto es un cuerpo. ¿Sí? Es una porción limitada de materia. Bien. ¿Qué nos va a importar de la materia? Vamos a ver varias cosas de la materia. La primera cosa que vamos a ver es cuáles son sus propiedades. Concretamente, vamos a ver que las propiedades de la materia se clasifican en dos. Propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Cuál es la diferencia? Que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que se considere y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que se considere. ¿Qué quiere decir? Que para las propiedades extensivas no va a ser lo mismo si yo tengo medio kilo de pan o medio kilo de harina que si yo tengo 1 kilo de harina. En cambio, para las propiedades intensivas, no importa si yo tengo medio kilo, 1 kilo, 45 kilos de harina, la propiedad intensiva va a ser la misma. Entonces, veamos ejemplos. Propiedad extensiva son, por ejemplo, la masa, el volumen, la superficie, la longitud, ¿sí? A ver, no tienen la misma masa medio kilo de harina que 1 kilo de harina. No va a ocupar el mismo volumen medio kilo de harina que 1 kilo de harina. Obviamente 1 kilo de harina ocupa más lugar, ocupa más espacio, más volumen que medio kilo de harina. Superficie lo mismo. Va a ocupar más superficie cuanto más materia tenga, ¿sí? Entonces todas estas propiedades extensivas dependen de cuánta materia yo esté considerando, cuánta materia tenga. En cambio, las intensivas no, yo puedo tener medio kilo de harina, puedo tener 45 kilos de harina y van a mantener las propiedades intensivas. ¿Cuáles son las propiedades intensivas? Por ejemplo, la densidad, la temperatura, el punto de ebullición, el punto de fusión, la dureza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el agua. Yo puedo tener medio litro de agua, puedo tener 5 litros de agua y la densidad va a ser siempre 1. La densidad del agua es 1, no importa cuánto tenga yo de agua. Puedo tener, no sé, un estanque entero lleno de agua e igual la densidad del agua va a ser 1. El punto de ebullición del agua es siempre 100 grados. El agua hierve a 100 grados. Tenga 45.000 litros de agua o tenga medio litro de agua, la temperatura que tiene que tener el agua para que hierva es 100 grados. Y el punto de fusión lo mismo, la temperatura en la que un hielito se convierte en agua líquida, en la temperatura en la que un hielo se funde, es 0 grados, ¿sí? Y eso es válido tanto para un vaso de agua como para una palangana de agua, ¿sí?
propiedades intensivas. No dependen de la cantidad de materia que se considere. Dentro de las propiedades intensivas tengo lo que se llaman las propiedades organolépticas, que son un subtipo de propiedades intensivas. Las propiedades organolépticas son las que se captan con los sentidos, ¿sí? Color, sabor, olor, textura. Entonces, la harina. Yo puedo tener medio kilo de harina y va a ser de color blanco, va a tener sabor a harina, va a tener olor a harina y va a tener la textura de la harina. Puedo tener 45 kilos de harina y va a ser blanca, va a tener sabor a harina, olor a harina y va a tener textura suavecita de la harina, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces ahora entendimos lo que eran las propiedades extensivas versus las propiedades intensivas de la materia. Dentro de las propiedades intensivas teníamos la densidad, que le hacemos como la tratamos como tema aparte porque es una propiedad que tienen que saber para poder manejarse en química. ¿Qué es la densidad? La densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Entonces se calcula como masa sobre volumen, ¿sí? Es muy clave que ustedes sepan esta fórmula porque la van a usar 45.000 millones de veces en química, ¿sí? Densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo sé la densidad, puedo pasar un valor que tengo en gramos, masa, a un valor que tengo en mililitros, volumen, ¿sí? Bien. Una cosa que tiene la densidad de características es que varía con la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la temperatura, los cuerpos se dilatan. No sé si habrán visto que con el calor las cosas se dilatan. Ocupan más lugar, más volumen. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen. Como el volumen está acá abajo, si yo a un mismo número, supónganse yo tenía 1 gramo, al mismo número lo divido primero por 1 y después lo divido por 2, si yo aumento el volumen, la densidad achica, ¿sí? Porque lo divido por un número más grande. Entonces, a mayor temperatura se dilatan los cuerpos, aumenta el volumen y entonces la densidad disminuye, ¿sí? Con la menor temperatura ocurre lo contrario. Si yo bajo la temperatura, el volumen disminuye también porque se contrae y entonces la densidad aumenta porque si yo disminuyo el volumen, lo divido por un número más chico, entonces aumenta la densidad. ¿Sí? Bien. Genial. En general, como cuando yo aumento la temperatura, aumenta el volumen, disminuye la densidad, si yo tengo que pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, va aumentando la temperatura para este lado. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, aumenta el volumen y disminuye la densidad. Por eso, la densidad y para pasar de sólido a líquido y después de líquido a gaseoso, tiene que aumentar la temperatura. Por eso, la densidad de los sólidos suele ser mayor a la densidad de los líquidos y mayor a la densidad de los gases. Pero acá sucede que el agua es una excepción, ¿sí? El agua no ocurre esto. El hielo, que es sólido, tiene menor densidad que el agua líquida, ¿sí? Esto es al revés para el agua, que es una excepción, y por esa razón el hielo flota sobre el agua, porque el hielo, que es sólido, tiene menor densidad que el agua líquida. Pero es una excepción lo que ocurre con el agua, ¿sí? Bien, seguimos. Es clave que sepan la clasificación de la materia, ¿sí? Es muy importante esto. Entonces, cuando yo tengo materia, que dijimos que materia era todo lo que tuviera masa y ocupara un volumen, yo puedo tener una sustancia pura, ¿sí? Una sola sustancia, o puedo tener una mezcla de dos sustancias, ¿sí? Cuando yo tengo una sustancia, tengo una composición definida, tengo una fórmula química, ¿sí? Sustancias, el agua, el amoníaco, el oro, el oxígeno, ¿sí? Tengo una fórmula química porque tengo una composición definida. Yo tengo agua que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y el agua es así, la sustancia agua es así. Yo no puedo escribir el agua así, porque eso no es agua, ¿sí? Entonces, una sustancia tiene una composición definida. Y además tiene propiedades definidas. El agua tendrá sus propiedades, que ya las iremos viendo. Bien, entonces, sustancias cuando yo tengo una composición definida. Se van a dar cuenta porque una sustancia tiene fórmula química. Ahora, por el contrario, la mezcla tiene
es la combinación de dos o más sustancias. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos sustancias, por ejemplo agua y por ejemplo sal, si yo mezclo agua con sal, bueno, tengo dos sustancias mezcladas y es una mezcla de dos o más sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es una mezcla? El aire. El aire, aunque no parece, es una mezcla de gases. El aire está formado por... No hay una fórmula química del aire. El aire es una mezcla de oxígeno, que es una sustancia, nitrógeno, que es otra sustancia, agua en estado gaseoso, ¿sí? Vapor de agua, que es otra sustancia, dióxido de carbono. Entonces, todas estas sustancias se mezclan entre sí y me forman el aire, que es una mezcla, no una sustancia. Es una mezcla, que es una mezcla de sustancias. Otra mezcla puede ser el agua salada, que es mezcla de agua y sal. Es una mezcla de dos sustancias. Una sustancia es el agua, que tiene su fórmula química, que es H2O, y de sal, que tiene su fórmula química, que es cloruro de sodio. ¿Sí? Bien, entonces, esa es como la gran clasificación en mezclas y sustancias. Ahora, cada una de ellas se subclasifican, digamos. Entonces, tenemos, por ejemplo... tenemos que la sustancia se clasifica a su vez en sustancia simple o sustancia compuesta. ¿Cuál es la diferencia? La sustancia simple está formada por un solo elemento y no se puede descomponer por métodos químicos. Entonces yo tengo, por ejemplo, esto, que es una sustancia simple. Tengo dos átomos de oxígeno, es un único elemento. Si bien tengo dos átomos de oxígeno, es un único elemento, oxígeno. Acá, oro, por ejemplo acá, cloro, ozono. Tengo tres átomos, pero son del mismo elemento, tres átomos de oxígeno. Esto es una sustancia simple. Entonces, sustancia simple, ¿qué característica tiene? Está formada por un solo elemento, puede tener uno o puede tener varios átomos de ese mismo elemento, pero un solo elemento. Y no puede descomponerse por métodos químicos. Por otro lado, la sustancia compuesta o compuesto, ¿sí? A la sustancia compuesta a veces directamente se le dice compuesto, está formada por dos o más elementos y se puede descomponer por métodos químicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, que está formado por dos elementos, un átomo de sodio y un átomo de cloro. El agua, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, dos elementos distintos, hidrógeno y oxígeno. Ácido sulfúrico está formado por tres elementos distintos, hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Sí? Bien. Recuerden que entonces la sustancia compuesta está formada por dos o más elementos y se puede descomponer por métodos químicos en sustancias simples. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos las mezclas, que dijimos que era una combinación de dos o más sustancias y que por ende no tenían fórmula química las mezclas. Dijimos que no existe la fórmula química del aire. El aire es una mezcla de otras sustancias. No existe la fórmula química del agua salada. El agua salada es una mezcla de agua y sal, de dos sustancias. Bueno, la mezcla se puede clasificar a su vez en homogénea y heterogénea. La mezcla homogénea es cuando yo tengo una sola fase, veo una sola cosa, y la mezcla heterogénea es cuando yo veo dos o más cosas. Ahora lo vamos a ver en detalle cuando veamos sistemas materiales, ¿sí? Pero sepan que la mezcla puede ser homogénea o heterogénea. A las mezclas homogéneas las llamamos soluciones. La solución es la mezcla homogénea formada por dos o más componentes, por dos o más sustancias. ¿Sí? Y otra cosa importante es que la mezcla se puede separar por métodos físicos en las distintas sustancias que la formaban. Por ejemplo, si yo tengo agua salada, puedo por métodos físicos separar al agua de la sal. Y me quedan las dos sustancias por separado. Y la sustancia compuesta la puedo separar por métodos químicos en una sustancia simple. ¿Sí? Recuerden que las sustancias simples no se pueden separar por métodos químicos. Ya están en lo más chiquito que se pueden estar. Bien, esta es la clasificación de la materia. Ahora vamos a ver lo que son los sistemas materiales. ¿Qué es un sistema material? Un sistema material es una porción de materia, si yo agarro un pedacito de materia, confinada en un determinado espacio para su estudio.
Es como si yo agarro un frasquito y en el frasquito pongo arena, pongo piedras, pongo materia. Y con eso lo estudio. Y digo, bueno, voy a estudiar esto. Bueno, eso es mi sistema material, ¿sí? Es simplemente eso. Agarro una porción de materia, meto materia en un espacio determinado, supónganse un frasco, y digo, bueno, esto es lo que voy a estudiar. Este es mi sistema material. Bueno, ¿cómo se clasifican los sistemas materiales? Los sistemas materiales se clasifican se clasifican de dos formas. Se clasifican según su relación con el entorno, en sistemas abiertos, cerrados o aislados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en los sistemas materiales abiertos se intercambia materia y energía. En los sistemas materiales cerrados no se intercambia materia, pero sí energía. Y en los sistemas materiales aislados no se intercambia materia ni energía. Lo tienen acá en este grafiquito. Sí, eso es con respecto a la relación con el entorno. Y después los sistemas materiales se clasifican también según el número de fases. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba antes con respecto a las fases. ¿Qué son las fases? Las fases es la porción del sistema que tiene las mismas propiedades intensivas, ¿sí? En una fase yo puedo medir las distintas propiedades intensivas y voy a tener la misma medición en cada parte de la fase. Y además, no se distinguen las partículas ni con un ultramicroscopio. Entonces, si yo tengo una fase, dentro de esa fase yo puedo ver con un ultramicroscopio y no voy a distinguir distintas partes. Voy a ver todo igual, ¿sí? Eso es una fase. Entonces, según el número de fases, los sistemas materiales se clasifican en homogéneos o heterogéneos. Los sistemas materiales homogéneos tienen una fase. Entonces, yo cuando veo el sistema veo todo lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué características van a tener los sistemas homogéneos? Como tienen una sola fase, van a estar formados por... voy a tener la misma propiedad intensiva en todo el sistema, la misma densidad, el mismo color, la misma temperatura, ¿sí? El mismo punto de ebullición, el mismo punto de fusión. Voy a tener las mismas propiedades intensivas en todo el sistema y cuando yo mire por un ultramicroscopio voy a ver todo lo mismo. No voy a poder separar las distintas partes del sistema, ¿sí? Bueno, ese es el sistema homogéneo. Tiene una sola fase. Ahora, esa fase puede ser, ese sistema homogéneo puede estar formado por una sola sustancia, entonces tiene un solo componente, o por dos o más componentes, entonces va a ser una solución, ¿sí? Entonces, supónganse que yo puedo tener dos cosas. Puedo tener un sistema homogéneo en mi frasquito, ¿no? Tengo el sistema homogéneo y acá tengo una sola sustancia. Tengo agua. Es una sustancia. ¿Por qué? Porque tiene fórmula química. H2O. Ahora, puedo tener una sustancia o puedo tener un sistema homogéneo que parezca una sola cosa, que tenga las mismas propiedades intensivas en todo el sistema, pero que esté formado por dos componentes. Por ejemplo, agua y sal. El agua salada no tiene fórmula química, porque es una mezcla de dos sustancias, agua y sal. Ambos casos son sistemas homogéneos. ¿Por qué? Porque en ambos casos tengo las mismas propiedades intensivas en todo el sistema y si yo miro por un ultramicroscopio no voy a poder distinguir las distintas partes, ¿sí? Pero uno está formado por una sola sustancia y el otro sistema homogéneo está formado por dos o más sustancias, dos o más componentes. Entonces, el sistema homogéneo tiene una sola fase, pero puede ser una sola sustancia o puede ser una solución, que es un sistema homogéneo formado por dos o más componentes, ¿sí? Y acá tenemos la clasificación de sustancia que hemos visto antes, que era en sustancia simple o sustancia compuesta, según si sustancia simple estaban formadas por un solo elemento y no podía descomponerse por métodos químicos, y sustancia compuesta estaba formado por dos o más elementos y sí puede descomponerse por métodos químicos, ¿sí? Bien. Genial. Eso con respecto al sistema homogéneo. Y después tenemos el sistema heterogéneo, que el sistema heterogéneo va a estar formado por dos o más fases, ¿sí? Entonces, bien.
Sistema homogéneo versus sistema heterogéneo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo un primer sistema material donde tengo agua y arena. Supónganse. Tengo agua y arena en el fondo. Esto es un sistema heterogéneo. Sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene dos fases. Una fase de agua y una fase de arena. Entonces tengo agua, arena. Tengo dos fases, porque yo veo dos cosas distintas y dos componentes. El agua y la arena. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, agua con sal. Tengo agua y le disuelvo sal, ¿no? Le tiro sal. O le pongo azúcar, lo que quieran. Entonces yo tengo agua, si le puse sal es agua salada. Entonces, ahora tengo un sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque tengo una sola fase. Yo no distingo a la sal del agua. Si yo miro agua, si yo tengo un vaso de agua, le pongo sal y lo miro con un ultramicroscopio, no voy a poder distinguir las partículas de sal de las partículas de agua. Voy a ver todo lo mismo. Entonces es una sola fase. Va a tener todas las mismas propiedades intensivas en todo el sistema. Una sola fase. Por ende es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo formado por dos componentes. Por agua y por sal. Esto es una solución. La solución es un sistema homogéneo formado por dos o más componentes. Supónganse que yo ahora tengo, por ejemplo, solo agua. No le puse sal, no le puse nada. Tengo agua pura. Bueno, tiene fórmula química el agua. Esto es un sistema homogéneo porque tengo una sola fase y tengo un solo componente, el agua. ¿Qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, agua líquida y tengo hielitos arriba? Tengo hielitos flotando. Bueno, ahora tengo dos fases, porque yo distingo al agua de los hielos, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, como tengo dos fases, es un sistema heterogéneo que tiene dos fases, pero tiene un solo componente. ¿Por qué? Porque el componente es agua. Tengo H2O en estado líquido y H2O en estado sólido, pero es agua. Entonces tengo dos fases, pero un componente. ¿Sí? Bien. Supónganse que yo ahora tengo agua. Puse agua, después le disolví azúcar, le tiré un poco de azúcar. Y además le puse piedritas abajo. Yo le pongo piedras. Acá abajo tengo agua salada. No es H2O. Ya dejó de ser H2O porque es agua con sal. Y piedras. Entonces acá tengo un sistema heterogéneo de dos fases, porque tengo la fase del agua salada y la fase de las piedras, y tres componentes, porque tengo agua, H2O, piedras y cloruro de sodio, que es la sal. Tres componentes y dos fases, porque el agua con la sal forman una sola fase, un sistema homogéneo. Una sola fase. Esto con respecto a los sistemas materiales. Sí, es muy importante que ustedes sepan reconocer los sistemas materiales. Hay un ejemplo acá concreto que es el de la sangre. Yo tengo la sangre la sangre es un caso raro porque parece un sistema homogéneo, pero si yo lo miro con un ultramicroscopio, voy a poder distinguir que la sangre tiene celulitas. Tiene una parte líquida y tiene células.
Entonces, como yo con el ultramicroscopio puedo distinguir la parte líquida de las células, la sangre es un sistema heterogéneo. ¿Sí? Es un caso raro la sangre. Bien, ahora sí. Otra cosa que tienen que saber es cómo se pueden separar los sistemas materiales. Entonces, dijimos que si yo tengo un sistema heterogéneo y lo quiero pasar a un sistema homogéneo, yo lo puedo separar por métodos físicos. Por métodos físicos de separación. Ya vamos a ver que métodos físicos para separar es métodos físicos de separación o métodos físicos de fraccionamiento. Son dos tipos distintos. Entonces, para pasar de sistema heterogéneo a sistema homogéneo, uso métodos físicos de separación. Para pasar de solución a sustancia, uso métodos físicos de fraccionamiento. O sea, de heterogéneo. Para separar los heterogéneos uso separación. Para separar los homogéneos uso fraccionamiento. Y para pasar de sustancia compuesta a sustancia simple, recuerden que era por métodos químicos, no métodos físicos como estos. Estos métodos tenemos, los métodos de separación son estos: sedimentación y decantación, centrifugación, filtración, tamización y disolución. Y los métodos de separación de las soluciones, que son los métodos de fraccionamiento, son la cromatografía, la destilación y la cristalización. ¿Sí? Lo más importante es que sepan reconocer que para separar los sistemas, o sea, para separar de sistema heterogéneo o sistema homogéneo tengo que usar métodos físicos, y para separar de sustancia compuesta simple tengo que usar métodos químicos. Eso es lo más importante. Bien. Y después, por último, lo que tenemos que ver es lo siguiente, que es los cambios de la materia. La materia puede sufrir cambios físicos o cambios químicos. Dijimos que la química lo que estudiaba eran los cambios de la materia. Bueno, puedo tener cambios físicos o cambios químicos. En los cambios físicos no ocurre una reacción química, ¿sí? Como no ocurre una reacción química, no cambia la fórmula química. En cambio, en los cambios químicos sí ocurre una reacción química. Por ende, hay un reordenamiento de átomos, por ende cambia la fórmula química de los compuestos involucrados, ¿sí? Entonces, un cambio físico puede ser, por ejemplo, un cambio de estado. Si yo tengo agua en estado sólido, un hielo, y lo paso a estado líquido porque se derrite el hielo, hay un cambio físico. ¿Por qué? Porque no ocurrió ninguna reacción química y el agua sigue siendo H2O. No cambió la fórmula química, ¿sí? Eso es un cambio físico, por ejemplo. Tengo agua en estado sólido. H2O en estado sólido es un hielo. H2O en estado líquido es agua. Bueno, es un cambio físico. No cambió la fórmula química. Si yo disuelvo, por ejemplo, sal en agua, voy a seguir teniendo la sal, que es cloruro de sodio, y el agua disuelto, pero no cambió la fórmula química. En cambio, en el cambio químico sí ocurre una reacción química, por ende hay un reordenamiento de los átomos, cambian los átomos y por ende cambia la fórmula química. ¿Cuál es un cambio químico? Cualquier reacción química, una reacción de combustión, una reacción de óxido de reducción. En cualquier reacción química hay un cambio químico, ¿sí? Bien. Eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me la dejan en comentarios.